Bien, este primer ejercicio nos dice que los datos que se dan a continuación, estos que están aquí, corresponden a los pesos en kilogramos de 80 personas. El inciso A nos dice: obténgase una distribución de datos en intervalos de amplitud 5, siendo el primer intervalo 50-55. Luego habría que calcular el porcentaje de personas de peso menor que 65 kilogramos y luego nos preguntan cuántas personas tienen peso mayor o igual que 70 kilogramos pero menos que 85. Bueno, en este ejercicio vamos a ver varios conceptos. Primero veamos que nos están dando datos de pesos de personas. Entonces, esto se va a referir a una variable aleatoria. La variable aleatoria va a ser una medida que se va a medir en ciertos elementos. Por ejemplo, esa característica puede ser el peso y los elementos serían las personas. Se está midiendo la característica peso en esas 80 personas. Entonces, las variables aleatorias en general pueden ser de dos tipos, cualitativa o cuantitativa. En este caso estamos en presencia de una variable cuantitativa. Bien, porque me está cuantificando esa característica, no es una característica cualitativa, no es una cualidad. Bien, un ejemplo de variable aleatoria cualitativa sería, por ejemplo, la variable ciudad, donde hemos nacido, ¿no? O, por ejemplo, el género de esa persona, el sexo, si es mujer o si es hombre. Pero en este caso es una variable cuantitativa. Bien, son numeritos que nos están pidiendo en el inciso A que agrupemos por intervalos. Entonces, hallar la distribución de datos por intervalos significa que hagamos una tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia es muy utilizada en descriptiva, que es el tema que estamos estudiando en esta sección, porque me permite describir los datos que tenemos, ¿no? Que son estos de aquí, que son el peso de las personas. Entonces, hay varios elementos que definen una tabla de frecuencias. Lo primero que tenemos que hacer es, si nos dicen que tenemos que agrupar los datos en intervalos de amplitud 5, y este tiene que ser el primero, pues lo que vamos a hacer es, primero vamos a mirar hasta qué número máximo llegan nuestros datos para saber hasta qué intervalo vamos a llegar y luego hacer los intervalos siguientes, bien, cogiendo este como primer intervalo hasta llegar a ese último intervalo y luego completar la tabla teniendo en cuenta la frecuencia de aparición de estas observaciones o de estos elementos, ¿no? De estos datos. Entonces nos vamos a fijar que este valor de aquí, que es el 83, es el máximo valor que toman nuestros datos. Bien, o sea, la persona que más pesa dentro de todas estas personas es esta persona con ese peso, ¿no? 83 kilogramos. Es decir, que el último intervalo que vamos a hacer va a ser el intervalo de 80 a 85, ¿bien? Porque vamos a ir de 5 en 5, ¿no? 50 a 55, luego le seguiría el intervalo 55-60, 60-65, 65-70 y así, ¿no? Hasta llegar al 80-85. Porque no vamos a tener más datos para incluir en un intervalo si ese intervalo fuese 85-90, ¿bien? Porque no hay personas que pesen más de 83, porque este es el peso máximo. Entonces vamos a hacer la tabla. Como vamos a tener total 7 intervalos, vamos a incluir 9 filas para poner el encabezado. El número de filas va a ser 9 y vamos a poner 3 columnas. Y ahora vamos a irla rellenando. La primera columna va a ser los intervalos. En la segunda columna vamos a poner las frecuencias absolutas y luego explicaremos qué son. Y en la segunda columna vamos a poner las frecuencias absolutas acumuladas. Bien, entonces, como nos dice el ejercicio, el primer intervalo tiene que ser 50-55. Y aquí le vamos a poner, fíjese que aquí he puesto un corchete y aquí he puesto un paréntesis.
¿Qué significa esto cuando estamos hablando de un intervalo? Bien, pues el corchete va a significar que estoy incluyendo a este número de aquí, que sería el 50. Bien, y el paréntesis significa que no estoy incluyendo a este número que estoy poniendo aquí, que es el 55. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque cuando hacemos una agrupación por intervalos, el siguiente intervalo, ¿cuál va a ser? Si me están diciendo que tiene que ser de amplitud 5, he hecho el primero 50-55, el siguiente será 55-60. Entonces, nos encontramos ante el interrogante. El 55, si este empieza en 55, ¿dónde va a estar incluido? ¿En este primer intervalo o en este intervalo que es 55 y 60? Pues lo voy a incluir en el segundo intervalo. Bien, otra forma de hacerlo sería poniendo paréntesis aquí, sin incluir entonces el 55 aquí y poniendo un corchete aquí, incluyéndolo en este intervalo. Bien, el límite superior de este intervalo está incluido en este, pero no en este. Porque si una persona pesa 55, yo no la puedo contar doble. Tiene que estar incluida en un solo intervalo de estos que voy a poner aquí. Bien, ese dato no puede estar repetido. Por lo tanto, hay que tener cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Pero lo que se suele hacer es incluir el límite inferior del intervalo y no incluir el límite superior para incluirlo en el siguiente intervalo. Entonces, por eso he puesto aquí otra vez paréntesis, porque el 60 va a estar incluido en el siguiente intervalo. 60. 65. Y así. Bien, así hasta llegar al último. Entonces ya tenemos todos los intervalos. Ahora, lo que vamos a hacer es contar cuántas de estas observaciones, que son mis datos, cuántos de estos pesos están incluidos en cada intervalo. Es decir, si yo estoy en el primer intervalo, tengo que contar cuántas de estas toman valores entre esos dos números que son 50 y 55. Por ejemplo, esta persona que pesa 52 kilogramos, 52 está metido dentro de este intervalo. O esta que pesa 54 kilogramos está metido también dentro de este intervalo 50-55. Si hubiese una persona que pese 55, recordemos que lo metemos en este intervalo. Bien, entonces, ¿para qué estoy contando los pesos que están metidos dentro de este intervalo? Porque eso va a ser la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta va a ser la cantidad de observaciones o la cantidad de datos que pertenecen a cada intervalo. Entonces, si miramos todos los datos con mucho cuidado, logramos encontrar estos dos que pertenecen a ese primer intervalo y luego en el segundo intervalo, para pesos entre 55 y 60, van a haber 7 observaciones. Luego van a haber 17 dentro de este intervalo, 30 dentro de este intervalo, 14, luego 7 y luego 3. Entonces esas son las frecuencias absolutas. Ahora, esto que he puesto aquí, estos son las frecuencias absolutas acumuladas. Bien, esto va a ser la frecuencia absoluta acumulada. Bien, ¿qué significa? Que vamos a ir acumulando las frecuencias cuando vayamos avanzando en las filas de esta columna, ¿no? La primera frecuencia absoluta acumulada va a coincidir con la primera frecuencia absoluta sin acumular, porque todavía no hemos acumulado nada. Pero luego empezamos a acumular. ¿Cómo se acumula? Pues de dos formas, o sumamos todo lo que hay hasta aquí, que sería 2 más 7, 9, o sumamos lo que he acumulado antes con lo que toca por acumular, 2 más 7, 9. Bien, entonces, ¿esta cuál sería? Podemos sumar todo esto hasta aquí, que sería 2 más 7, 9, más 17, 26, o podemos sumar, que es más fácil aún, lo que he acumulado anteriormente, que es 9, más lo que toca por acumular. ¿Bien? 9 más 17, 26. Y si seguimos, habría que sumar para este lugar 26 más 30, que es 56,
56 más 14, 70. 70 más 7, 77. Y 77 más 3, 80. Bien, ahora, en esta tabla de frecuencias absolutas y frecuencias absolutas acumuladas, se van a cumplir dos cosas que nos ayudarán a comprender si hemos hecho la tabla bien o si tenemos algún error de suma por el camino. Lo primero es que la suma de todas las frecuencias absolutas de esta columna de aquí, la suma de todas estas frecuencias tiene que ser igual al total de observaciones que tenemos. ¿Cuál es el total de observaciones que tenemos? Aquí nos lo dicen. Tenemos el peso de 80 personas. Bien, el total es n. Entonces, si nosotros sumamos todo esto, ¿cuánto da? 2 más 7, 9, más 17, 26, más 30, 56, más 14, más 7, más 3, nos da 80. Bien, lo podemos comprobar con la calculadora. Así que todo estaría correcto. Esa es la primera cosa que se tiene que cumplir. Si no nos da 80, si nos da menor, es porque no hemos incluido alguno de nuestros datos en los intervalos. Bien, es una forma de comprobar si hemos hecho las cosas bien. Si nos da mayor que 80 es porque hemos incluido algún dato de más. Y luego la segunda cosa que se tiene que cumplir es que, como aquí estamos acumulando en la frecuencia absoluta acumulada, al final ya lo tenemos que haber acumulado todo. Entonces, ¿cuánto es todo? El total, 80. La última frecuencia absoluta acumulada tiene que ser igual al total. Entonces, esto sería el inciso A, que es obtener esa distribución de los datos agrupándolos por intervalos. Y esto lo vamos a utilizar para hacer el inciso B y el inciso C. Porque el inciso B nos pide calcular el porcentaje de personas de peso menor que 65. Entonces, para calcular este porcentaje, lo que tenemos es que ver cuántas personas hay que pesan menos de 65. Bien, como no nos están diciendo cuántas personas hay que pesan entre 60 y 65, que son 17, nos están diciendo que pesan menos de 65 kilogramos. Entonces, que pesan menos son todas estas personas. Bien, porque si una persona pesa 50 kilogramos es menor que 65. Entonces, ¿qué habría que hacer? Sumar esta cantidad de frecuencias, que son la cantidad de personas que pesan estos pesos, ¿no?, dentro de este intervalo. Y como tengo que llegar hasta 65, bien, sumamos estas tres. Pero no tenemos que hacerlo si ya hemos hallado las frecuencias absolutas acumuladas, porque sabemos que si acumulamos todo esto, esto tiene que ser la frecuencia absoluta acumulada hasta ese momento, que es 26. Entonces, ¿cuántas personas pesan menos de 65 kilogramos? Pues 26 personas. Pero como nos piden un porcentaje de personas que pesan menos de 65, esto se refiere a que hallemos ese porcentaje con respecto al total de personas que tenemos. Es decir, nosotros tenemos que dividirlo entre el total. Bien, y 26 entre 80 nos dará el porcentaje del total de personas que pesan menos de 65 kilogramos. Bien, eso nos daría 0.325, que es lo mismo que decir que hay un 32.5% de personas que pesan menos de 65 kilogramos. Ahora, el inciso C nos dice cuántas personas tienen peso mayor o igual que 70, pero menor que 85. Bien, el peso tiene que ser mayor o igual que 70, pero tiene que ser menor que 85. Bien, entonces, ¿qué vamos a incluir? Pues las personas a partir de este intervalo, que es donde empiezan las personas que pesan 70 kilogramos hacia arriba, y vamos a llegar hasta este, que llega hasta 85 kilogramos. Entonces, ¿qué habría que hacer? Sumar las tres frecuencias asociadas a esos tres intervalos, que serían 14 más 7 más 3. Bien, y en este caso, como no nos piden un porcentaje, no lo dividimos entre el total porque nos están pidiendo directamente cuántas personas. Entonces hay 14 personas más 7 más 3 que pesan más que 70, incluyendo el 70, pero menos de 85, ¿bien?, sin incluir al 85. ¿Y esto cuánto es?
pues esto es 24. Ahora, hay otra manera de hacer esto. La otra manera es considerar todo esto, es decir, las personas que pesan desde 50 kilogramos hasta 85 y restarle esto que está aquí, restarle las personas que pesan hasta 70 kilogramos. Eso nos daría la cantidad de personas que pesan en la diferencia que es de 70 a 85. Y aunque esto parece más complicado, es más fácil porque ya tenemos las frecuencias absolutas acumuladas, porque si todo esto hasta aquí sabemos que hay 80 personas y hasta este momento de aquí hay 56, 80 menos 56 es 24. Si a todo esto le restamos esto, nos devuelve esto. Es decir, si a 80 le restamos 56, nos devuelve la cantidad de personas que deberían haber aquí, que son 24. Esas son las dos formas en las que se puede resolver el inciso C.